Vamos a hablar de acondicionamiento de tejidos blandos. Yo siempre comento, y no es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho en otras lives también, que para poder hacer un correcto acondicionamiento de tejidos, nosotros necesitamos buscar y congruir varios puntos importantes, como es, por ejemplo, una provisionalización correcta, un acabado correcto de nuestro provisional. Necesitamos también tener una cantidad de tejido adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la etapa de acondicionamiento puede ir desde una simple etapa como cerrar black space o reconformar márgenes gingivales. ¿Cuántas veces necesitamos previamente hacer nuestras restauraciones definitivas? Bueno, nosotros muchas veces necesitamos ese acondicionamiento de los tejidos. Cuando hacemos cirugías preprotéticas, resectivas especialmente, bueno, en ese caso también vamos a necesitar una etapa de provisionalización para poder estar finalizando esas restauraciones con un perfil de emergencia, con un contorno gingival, con una presencia de papilas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy me gustaría quizás hablar algunos factores. Lógico, estamos aquí simplemente en una live, quizás no vamos a conseguir poder abarcar todo el tema que necesitamos, más voy a tratar de extenderme lo más posible y tratar de dar la mayor cantidad de detalles posibles, lo que cual me pueda permitir la live, ¿ok? Vamos entonces. De mi punto de vista, alguien puede discordar de mí, pero completamente yo simplemente voy a dar algunos puntos de vista que yo creo que son importantes a la hora de tomar la decisión, de poder tomar la decisión de, ok, voy a hacer un acondicionamiento de tejido. Ok, ¿por qué? Porque tengo desarmonía desde el punto de vista estético, porque necesito recuperar esa salud gingival, porque el paciente tenía una caries y hubo una invasión de los tejidos blandos, porque el paciente ya tenía una restauración previa, la cual estaba con sobrecontornos y estaba traumatizando y trayendo una inflamación crónica, ¿no es cierto?, en esa región donde había ausencia de salud y yo necesito recuperar esa salud de mis tejidos blandos. Todos esos factores pueden ser determinantes para tomar la decisión, ese y otros más, lógico, para tomar la decisión de poder hacer un acondicionamiento gingival. Este acondicionamiento gingival, de mi punto de vista, tenemos dos opciones. Una, o simplemente voy directamente ya a hacerlo, o van a necesitar de alguna cirugía previa, una cirugía preprotética. Estas cirugías preprotéticas pueden ser de dos tipos, pueden ser solamente de tejido blando o necesariamente van a ser resectivas tanto de tejido blando cuanto de tejido óseo. En ambas situaciones, de mi punto de vista, es cuando vamos a intervenir también en la estructura en nuestros tejidos dentarios, siempre vamos a necesitar una etapa de provisionalización, en la cual va a tener como objetivos de poder reconstruir, de poder preservar, de poder rediseñar márgenes, contornos gingivales, y poder crear una área de transición entre mis tejidos blandos y esta restauración, en este caso provisoria, que una área de transición que sea lo más natural posible y que pueda cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Bueno, ¿qué puntos? Anote ahí, por favor. ¿Qué puntos yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer mis acondicionamientos de tejido? ¿Qué puntos yo tengo que tener en consideración para poder hacer este acondicionamiento? Primera cosa, anote ahí, número 1. Yo necesito determinar qué biotipo es este paciente, ¿ok?
Claramente sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos un biotipo grueso y un biotipo fino. De forma general se clasifican. El biotipo grueso tiene más tejido queratinizado, tiene un mayor grosor, de forma general resiste mucho mejor al traumatismo agudo, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos los biotipos finos, donde como principal característica es un tejido, desde el punto de vista protésico, que tenemos que tener algunos cuidados, porque no resiste tanto los traumatismos. Rápidamente podemos tener recesiones en ese tipo de biotipo. Por lo tanto, poder determinar y trabajar en un biotipo mucho más adecuado o mucho más favorable, sin lugar a dudas, va a favorecer nuestro trabajo. Otro punto importante que tenemos que considerar, los perfiles de emergencia. Porque el perfil de emergencia, vamos a definirlo así de forma muy general, va a ser esta angulación de emergencia, por algo lo dice el nombre, de que la relación que va a tener la emergencia del contorno dentario relacionado con nuestros tejidos blandos. De forma general, siempre se habla de subcontornos o sobrecontornos. Y de forma general, desde el punto de vista protésico, podemos decir que los sobrecontornos van a generar más traumatismo, más empacamiento de alimento a nivel gingival, porque no está esta línea continua, esta área de transición que va a ser de autolisis, de autoprotección para los tejidos blandos. Y de forma general los sobrecontornos van a generar este mayor traumatismo, mayor acúmulo de alimento a nivel gingival. Ahora, desde el punto de vista, bueno, alguien podría decir entonces, bueno, vamos a dejarlo en subcontornos, pero los subcontornos, por el otro lado, no van a estar dando el soporte correcto para nuestros tejidos blandos. Y eso también es perjudicial. Miren la visita que tengo aquí. Venga aquí. Vicente. Buenas noches, papá. Buenas noches, Philip. Va a dormir. Entonces, tuvimos una visita el día de hoy. Entonces, en ese sentido, los perfiles van a ser mucho más no ideales. ¿Ok? Entonces, otro punto importante que tenemos que tener a la hora de ver cuáles van a ser, cómo voy a condicionar estos tejidos, es el tipo de preparación que yo estoy haciendo. De forma general, siempre hablamos de preparaciones supragingivales, hablamos de preparaciones a nivel gingival y tenemos preparaciones a nivel subgingival. Miren quién entró aquí. Rafa, grande abrazo, mi amigo, ¿tá? Saludos, muchas gracias. Entonces, si usted quiere aprender resina compuesta, siga a Rafael Sampaio, siga a Rafa Calixto, que va a aprender resina compuesta muy bien, ¿ok? Entonces, tenemos otro factor que tenemos que considerar, es el tipo de terminación. Si yo lo tengo supragingival, si yo lo tengo a nivel gingival o lo tengo subgingival. ¿Por qué es importante? Y recuerde porque ya vamos a entrar a unos puntos relacionados con eso. Es porque dependiendo del tipo de preparación en sentido vertical, es que yo tengo más o menos opciones para yo poder estar haciendo, por ejemplo, más o no un condicionamiento gingival. Y el otro punto que vamos a considerar también a la hora del acondicionamiento de los tejidos son los diseños protésicos. Y yo diría que aquí es un punto muy importante a la hora de hacer diseños protésicos. Yo siempre comento en mis clases, tanto en el Master Program, en los updates, yo siempre comento que para nosotros tener una respuesta biológica adecuada, mis diseños protésicos tienen que ser adecuados. ¿A dónde quiero llegar? Que toda respuesta biológica está en la dependencia de una forma, de un diseño protésico correcto. En la medida que yo pueda hacer un perfil, un diseño, un contorno adecuado, nosotros vamos a tener respuestas biológicas favorables.
Muchas veces podemos estar 1 mes, 2 meses, 3 meses y vemos que no tenemos esta respuesta por parte de los tejidos blandos que es favorable, continúa inflamado, continúa... Ojo, pare en ese momento y piense, ¿será que estoy haciendo un diseño protésico correcto? Muchas veces algunos errores que podemos cometer están directamente relacionados a los diseños protésicos, sobre contornos, subcontornos, malas adaptaciones, malos acabados. Es decir, eso es muy importante que nosotros podamos determinar entonces a la hora de que estamos haciendo nuestro acondicionamiento de tejido. Entonces, de mi punto de vista, pueden haber más, pero para mí 4 puntos importantes que yo considero a la hora de hacer mi provisionalización con el objetivo de hacer un acondicionamiento de tejido. Yo voy a observar el biotipo del paciente, voy a observar los perfiles que tiene el paciente, si son compatibles o no con la salud que yo estoy buscando. Vamos a ver qué tipo de terminación vamos a hacer, y me refiero a la localización de la terminación, que pueda ser supra, a nivel o subgingival. Y por el 4 punto, y yo diría uno de los más importantes para mí, es el diseño protésico. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos para ir interiorizando. Bien, de mi punto de vista vamos a tener 2 tipos de provisionalización. Una provisionalización pasiva, una provisionalización activa. Vamos a definir un poquito entonces cada una de ellas, qué es una provisionalización activa, qué es una provisionalización pasiva, para poder tener un poco más claro. Provisionalización pasiva, como el nombre lo dice, es una provisionalización que me va a permitir poder provisionalizar, mantener, dar soporte a los tejidos blandos. Y un punto importante dentro de la provisionalización pasiva es que principalmente vamos a dar soporte a los tejidos blandos. Es decir, cuando yo vengo, hago preparaciones, hago una planificación y no quiero alterar los márgenes, no quiero alterar el posicionamiento de mi contorno gingival, yo necesito de una provisionalización que no ejerza presión en los tejidos blandos. Por el contrario, simplemente tiene que dar un soporte. Principalmente entonces, cuando yo voy a hacer una provisionalización pasiva, es decir, no quiero alterar el posicionamiento de los contornos y márgenes, cuando yo quiero mantener contornos y perfiles naturales del diente. Déjeme mostrar aquí un ejemplo. Quiero mostrar aquí un ejemplo. Miren esa situación clínica en la cual hicimos, usted está viendo las preparaciones arriba y usted está viendo abajo la provisionalización. ¿Cuál es el objetivo entonces de la provisionalización pasiva? Es simplemente mantener, dar soporte a los tejidos blandos, sin producir ningún tipo de presión para que no se produzca una alteración en el posicionamiento de los márgenes. Y ese es un punto interesante. Uno de los criterios a la hora de nosotros trabajar es que nosotros podemos hacer correcciones, podemos hacer alteraciones, o lo voy a englobar en otra palabra mejor, podemos hacer modulación de los tejidos blandos a través de presión de mi restauración provisoria en los tejidos blandos. Y aquí algo bien interesante. Algunos trabajos más antiguos que específicamente se vieron en la provisionalización de prótesis fijas a la hora de hacer presión en el intermediario para crear aquel lecho, ¿no es cierto?, del intermediario para poder crear un perfil de emergencia y que él se vea mucho más natural. ¿Qué se observaba? Que a la hora de hacer presión se iba generando una modulación de ese tejido. Y ese es un punto interesante, porque mucho se piensa que esa presión exagerada puede crear un traumatismo que pueda generar, por ejemplo, algún tipo de recesión.
Con el tiempo, ¿qué se ha observado? Que leves presiones a nivel de provisionalización, nosotros podemos crear esta modulación. ¿Cuánta presión? Y eso es difícil de poder decir cuánta presión yo voy a ejercer. No tengo cómo decir son cuántos newton yo de presión o de fuerza yo necesito hacer en el tejido para producir un desplazamiento. ¿Ah? Entonces, es muy subjetivo de nosotros poder decir eso. ¿Ah? Y poder decir, no tengo cómo decir cuánta fuerza. Es difícil, no tengo cómo cuantificarla. Bueno, por otro lado, nosotros tenemos una provisionalización activa. ¿Cuál es la idea de la provisionalización activa? La provisionalización activa nosotros tenemos como objetivo principal poder desplazar, rediseñar y reposicionar tejidos. Y eso es bastante interesante porque nosotros tenemos, mediante el diseño protésico que va a ejercer una presión, vamos a poder desplazar, modular esos tejidos blandos.